Comienza con los principios constitucionales del derecho procesal del trabajo. Vamos a hablar de la tutela judicial efectiva. Vamos a hablar de los derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Y fundamentalmente vamos a hacer referencia al constitucionalismo social que se encuentra consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. A poco que nosotros iniciemos el abordaje de este tema, ya en el aspecto técnico-jurídico, respecto del enfoque constitucional que tenga el derecho procesal laboral y sobre todo el derecho laboral, en el año 1957, caído el gobierno democrático de Perón, se produce la sanción del artículo 14 bis, una gran modificación, como dije recién, de la Constitución Nacional, que consagra lo que se va a conocer después como los derechos de segunda generación y da pie a lo que se conoce con el nombre de constitucionalismo social. Este artículo 14 bis es la consagración de los derechos económicos, sociales y culturales y tienen como objetivo garantizar no solamente el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que se asegure el desarrollo de los seres humanos y de todos los pueblos. Los derechos de segunda generación consagrados en el artículo 14 bis fundamentalmente tienen como objetivo fundamental garantizar ese bienestar económico. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos, de allí que se han denominado derechos de segunda generación. Como dijimos anteriormente, cuando dice la descripción de los derechos de primera generación, eran derechos del individuo, derechos políticos, civiles, de los individuos como tal. Acá estamos hablando del individuo en su relación, en su contexto. Y esa razón de ser se basa justamente en el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia, que solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que puedan garantizar el desarrollo de estos hombres y de esos pueblos. La vigencia de estos derechos va a estar condicionada a las posibilidades reales que tenga cada país, de manera que va a haber una variación a partir de las diversas situaciones por las que pase el país, como dije anteriormente. Es decir, estos derechos, en la medida de los recursos que efectivamente el Estado se van a ir potenciando o van a ir disminuyendo. En dicho artículo, en un solo artículo, ese artículo se divide en tres partes. La primera parte hace referencia a los derechos del trabajador en su relación de dependencia. La segunda parte hace referencia a los derechos del trabajador en cuanto a la posibilidad, como dije anteriormente, de asociarse a los fines de proteger colectivamente su derecho. Y la tercera parte sí tiene que ver el derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, culturales y sociales. En esa primera parte estamos hablando del trabajador con un derecho al trabajo y a obtener condiciones equitativas y satisfactorias, como también toda persona el derecho a formar sindicato y toda persona a tener un nivel adecuado de vida que le asegura a él, a su familia, salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia. Toda persona tiene derecho, también consagra el artículo, a la salud física y mental, y durante la maternidad y la infancia se protege a ese trabajador, y toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. Se garantiza también de una manera u otra la educación primaria y secundaria, que es obligatoria la primera, no obligatoria lamentablemente la segunda. Y los derechos de tercera generación, o derechos que se conoce con el nombre de derechos de los pueblos, fueron incorporados a partir de la modificación o nueva Constitución del año 94, se consagraron como derechos de tercera generación y también son conocidos como derechos de solidaridad o de los pueblos. Contemplan ya cuestiones de carácter supranacional, como el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, y el contenido de estos derechos aún no se encuentran totalmente determinados. Los derechos de tercera generación o derechos de los pueblos consagran el derecho a la autodeterminación, el derecho a la independencia económica y política, un derecho a la identidad nacional y cultural, derecho a la paz, derecho a la coexistencia pacífica, derecho al entendimiento y a la confianza, derecho a la cooperación internacional y regional,
a una justicia internacional, el uso de los avances de la ciencia, la solución de los problemas alimentarios, el medio ambiente y el patrimonio común de la humanidad, el respeto al patrimonio común de la humanidad y el desarrollo que permita una vida digna. Lo cierto es que el artículo 14 bis específicamente consagró garantías mínimas del trabajo. En primer lugar, el derecho del trabajador a un contrato de trabajo que respete condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso, vacaciones pagas, régimen remuneratorio, remuneración justa, salario mínimo vital, igual remuneración por igual tarea, es un derecho a igualdad, participación en las ganancias y control en la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público y estabilidad del representante sindical, ¿no es cierto?, como también la existencia de compensaciones económicas familiar, que son las asignaciones familiares. La segunda parte del artículo habla ya de, como dije anteriormente, los derechos sindicales y derecho a la organización sindical libre y democrática. Este derecho del artículo 14 bis, en su segunda parte, va a estar reglamentado y extendido en una ley específica de asociaciones profesionales, que es la 23551, y a la cual deberemos acudir en forma permanente, hacer referencia, para que esos derechos sean reconocidos. El artículo 14 bis también consagró el derecho al amparo. El amparo es una figura singular dentro del derecho constitucional, porque realmente el amparo es una protección. Cuando alguna de las garantías, de esas garantías que yo mencioné al principio, de esos 36 primeros artículos o de los restantes hasta el 43, han sido violadas, de que un juez a pedido de parte, un juez letrado a pedido de parte, pueda resolver esa situación y ratificar el derecho que tiene la persona a ser protegido por el Estado. El artículo 14 bis no consagró el habeas corpus, pero se entendía implícito en la jurisprudencia argentina, y en el año 94 se consagraron ya de manera concreta el amparo, el habeas corpus y el habeas data, que vendrían a ser también derechos de tercera generación, de conformidad a esa nueva modificación. También se consagra en el artículo 14 bis, por eso es un artículo bisagra, los derechos emanados de la seguridad social. El otorgamiento de beneficios de la seguridad social con carácter de integral e irrenunciable, el seguro de vida obligatorio, la protección integral de la familia. Y entonces vamos a ver que el artículo 14 bis como tal va a tener normas que son de carácter operativa y va a tener normas que son de carácter programática. Las normas operativas son aquellas que se pueden aplicar en forma directa o recta vía sin necesidad de que exista otra norma que condicione esa situación. Así, por ejemplo, el derecho a percibir el sueldo anual complementario o igual remuneración por igual tarea, no es necesario que exista una reglamentación, porque basta invocarla para que cualquier juez que vea que se ha producido una alteración de esa norma que es de orden público, reajuste y ponga las circunstancias en las condiciones anteriores. O si se produce una modificación que implique una injuria grave para el trabajador tendrá derecho a que esa parte que es de carácter simplemente operativa y que se aplica sin ninguna necesidad de reglamentación ulterior, sea concretamente atendido su reclamo por cualquier juez competente en la materia. Estamos hablando específicamente del derecho del trabajo. Pero también va a tener el 14 bis normas programáticas. Ustedes verán, recién acabo de mencionar el derecho a participación, al control de la dirección y participación de las ganancias de la empresa. Eso, hay empresas que tienen una norma que tiene carácter programáticas, son programáticas de este artículo de la Constitución, pero que en puridad no han tenido gran aplicación. No conocemos realmente muchas empresas que hayan hecho participar a sus trabajadores en las ganancias y se mantiene, las circunstancias se mantienen como si dicha norma no existiera, porque tampoco se puede exigir a la actividad privada a través de una ley que haga participar
al dueño o los dueños de una empresa de las ganancias que obtiene la empresa. De la misma manera que los trabajadores no gozan de esas ganancias, tampoco deben participar de sus pérdidas. Esta es una de las reglas básicas por el cual se ha entendido el desarrollo fundamental del contrato de trabajo con los distintos operadores que intervienen en esta materia. Esas normas programáticas dependen de la decisión del legislador, que tiene un mandato constituyente y que puede reglamentar. Por ahí hay reglamentos de empresa que contemplan esa posibilidad. Nosotros acá tenemos en la provincia del Chaco una empresa que es SECHEP, una empresa de servicio de energía eléctrico del Chaco, que contempla una suerte de participación en las ganancias que se llama bonificación anual por eficiencia, pero que ha sido descrito como una bonificación especial que se da por la asistencia y puntualidad y por la inexistencia de ningún tipo de sanción disciplinaria al trabajador. En el fondo está encubierto una participación de las ganancias de SECHEP, ese reconocimiento a través de lo que se conoce como la BAE o bonificación anual por eficiencia, que es un monto de dinero que se le da por año a los trabajadores en relación de dependencia. SECHEP también tiene comprometido la necesidad de implementar en su directorio, no solamente los directores políticos que el gobierno de turno ubique al frente de esta empresa del Estado, sino también un director usuario y un director designado en representación de los trabajadores. En la realidad, nunca se implementó ni el director obrero ni el director usuario, y la empresa se sigue manejando con los directores que imponen los gobiernos de turno, con los resultados que todos sabemos cuáles son.